Muy buen día tengan todos los colegas y amigos. El día de hoy, colegas, nos hemos quedado en el último programa revisando el tema de qué son los delitos fiscales, cuáles son los artículos que nos señalan los delitos fiscales, cuáles son eh, las calificaciones que se hacen de estos delitos fiscales y cuáles son las penalizaciones. Entonces, vamos a continuar con este tema de delitos fiscales en su segunda parte, en donde vamos a analizar primera como primera acción el día de hoy, dentro del Código Penal Federal, en su artículo 11 bis, nos habla que para efectos del título 10º capítulo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual se refiere a cómo se realiza la investigación, cómo se realiza el castigo a las personas morales y lógicamente a las físicas que se valen de las morales para hacer alguna acción de delito. Y muy interesante. Entonces, este artículo 11 bis nos establece que referente a que las personas jurídicas podrán imponérseles algunas o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos. Estoy eligiendo exclusivamente los delitos fiscales. De los previstos en el presente código, la fracción quinta, tráfico de influencias, previsto en el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y su fracción sexta, el cohecho, previsto en los artículos 222, fracción segunda y 222 bis. El décimo, la fracción décima, comercialización habitual de objetos robados, previstos en el artículo 368 ter. En la fracción doceava, el fraude previsto en el artículo 388, la decimotercera, encubrimiento previsto en el artículo 400, y en la catorceava, operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto en el artículo 400 bis. Creo que primero lo que tenemos que hacer es, vamos a tratar de entender estos términos, a qué se refieren estas expresiones. El artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de comete el delito de tráfico de influencias. ¿Por qué analizamos este delito de tráfico de influencias? Porque algunas personas que conocen, algunos particulares que conocen algunos directivos o gente de alto rango dentro del gobierno, pues se valen de ellos, de la amistad, de compadrazgos, etcétera, etcétera, para salir beneficiados y para hacer cierta presión sobre la gente de abajo para obtener lo que ellos necesiten. Dentro de estas tipo de acciones nos señala en su fracción primera, que es aquella en cual el servidor público, que ya sea que lo realice él o por interpósita persona, promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión. Ok, entonces aquí tenemos esta situación de que haces la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, que pues te vales de las palancas para salir beneficiado en alguna licitación pública, o también en el trámite de alguna licencia, que te hagan el trámite sin que pagues ningún derecho a la autoridad, no, algunos de ese tipo. En su fracción 2 de este artículo 221 nos indica cualquier persona que promueva la conducta ilícita del servidor público o se preste a la promoción o gestión que hace referencia a la fracción anterior. Entonces aquí estamos hablando de promoción o gestión de alguno de los procedimientos que se siguen ante las entidades gubernamentales, que pudieran ser, como lo comentábamos hace un momento, pues salgo beneficiado en alguna licitación, siendo que yo no soy el que tiene las mejores características o precios,
o alguna tramitología en la cual pudiera ser que yo no soy acreedor a que me den algún permiso para cierta actividad y aún así me lo dan porque no cumplo con los requisitos o porque estoy en el lugar donde no está permitido hacer este tipo de negocios, que ya ven que casi no se da aquí en México, o cualquier otra de estas situaciones, algún venta de bebidas alcohólicas, que el negocio está cerca. Hay unas medidas específicas que deben de guardar los restaurantes y bares que vendan bebidas alcohólicas de las escuelas, y pues se deben de respetar, y vemos en muchos lados que no sucede esto. En su fracción 3 del artículo 221, el servidor público que por sí o por interpósita persona indebidamente solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia de empleo, cargo o comisión de otro servidor público que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia la primera fracción del artículo 220 de este código. Bueno, así hemos visto, ya hemos tenido oportunidad de ver que en algunas dependencias de gobierno, pues de plano venden las posiciones con tiempo y en buen dinero. Entonces, esto sí está sucediendo actualmente. Fracción cuarta, el particular que sin estar autorizado legalmente para intervenir en un negocio público, afirme tener influencia ante los servidores públicos facultados para tomar decisiones dentro de dichos negocios o intervenga ante ellos para promover la resolución ilícita de los mismos a cambio de obtener un beneficio para sí o para otros o para otro. Bueno, pues aquí la cuestión es: te doy dinero, aunque tengo algunas relación con algunas personas del gobierno, pero también te estoy ofreciendo dinero para que me des un beneficio. Al que cometa el delito de tráfico de influencias se le impondrá de 2 años a 6 años de prisión y de 30 a 6 días de multa. En el artículo 222 vamos a hablar de quienes cometen el delito de cohecho. Entonces tenemos que en su fracción 1 nos habla del servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión. Este es el cohecho. Tenemos casos aquí prácticos que hemos visto que en algunos lugares los verificadores de los negocios que deben de checar si tienen las licencias van y pues no tienen la licencia. Entonces lo que hacen es un trato con ellos y decirles no, yo te voy a proteger, a mí me toca esta zona, dame un dinero mensualmente y no te vamos a molestar. Pero con la gran sorpresa, fíjense que en algunos casos hemos detectado que lo que cobran estas personas mensualmente sale más caro que si llevaras o efectuaras el trámite ante el gobierno, ante la autoridad correspondiente. Entonces, pues hay que tener cuidado con esto, porque pues en determinado momento detectan que este servidor público está prestando este tipo de actividades, lo corren y pues luego llegan contra el contribuyente y pues van a quererle cobrar los últimos 5 años, van a checar desde qué fecha estás operando. Entonces ya saben que las investigaciones pues se pueden hacer fácilmente en estos casos. Entonces mucho cuidado con este tipo de situaciones. En su fracción 2 de este artículo 222, el que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este código para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión. Tenemos casi las mismas situaciones en estos artículos. En la fracción 3 nos habla de que el legislador federal, que en ejercicio de sus funciones o atribuciones y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egreso respectivo, gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo o obteniendo para sí o para un tercero una comisión, dádiva o contraprestación
en dinero o en especie distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo. Entonces, pues sí tenemos ahí algunos diputados que pelean el presupuesto de algunos entes públicos como si fuera para ellos. Entonces, pues ahí se notan a veces esas actitudes sospechosas de que ¿por qué lo defienden tanto? Pues a veces argumentan que por un impacto social, pero la verdad en algunos casos pues ellos llevan alguna comisión. Fracción B inciso B de esta fracción tercera, el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales. Creo que aquí no hay nada que pudiéramos ampliar. Este tema es bastante conocido, el de las licitaciones públicas, y de todos conocidos cómo se maneja, ¿no? Cuando verdaderamente son complejas ya las licitaciones por toda la terminología que deben de llevar, pues aún así se saltan estos requisitos y pues los ponen a favor de ciertos proveedores. Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos A y B de este artículo. Muy bien, vamos a comentar específicamente lo que nos atañe en el aspecto fiscal. Y al que cometa el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: cuando el valor o la cantidad de la dádiva de los bienes o la promesa no exceda del equivalente de 500 veces el salario diario de la unidad de medida y actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrá de 3 meses a 2 años de prisión y de 30 a 100 días de multa. Entonces, pues mucho cuidado ahí con los particulares cuando dan dádivas a los servidores públicos encargados de las licitaciones para salir beneficiados. Pues si los llegan a detectar, pues ya saben, este tipo de problemas a los que pudieran hacerse acreedores. Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de 500 veces el valor diario del UMA, al momento de cometerse el delito, se impondrá de 2 a 14 años de prisión y de 100 a 150 días de multa. En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho el dinero o dádivas entregadas. Las mismas se aplicarán en beneficio del Estado, o sea que si detectan que un particular dio una dádiva para salir beneficiado en una adquisición, pues ellos van a recuperar el dinero que les dieron al servidor público, y eso va a ser para beneficio del Estado, independientemente de las penalizaciones y lo que tengan que pagar por multas estas personas que infrinjan estas leyes, ¿no? Comercialización habitual de objetos robados. Bueno, pues este es un tema muy delicado. A muchas personas se les hace muy fácil vender objetos que no saben de su procedencia, pero que muchos sospechan de que no son legales. ¿Por qué? Pues porque no te dan factura. Dicen que los compraron por ahí, pero que perdieron la factura y te los quieren vender, y pues los hacen atractivos, se los dan a precios muy bajos, como es el caso de los teléfonos celulares, de algunas mercancías que utilizan algunas empresas, algunas compañías. Entonces, este artículo 368 ter nos indica o establece que al que comercialice en forma habitual objetos robados a sabiendas de esta circunstancia y el valor intrínseco de aquello sea superior a 500 veces el salario mínimo, se le sancionará con una pena de prisión de 6 a 13 años y de 100 a 1000 días de multa. Esta cuestión, fíjense que mucho cuidado, porque antes se utilizaba, yo ya no sé si ya no se utiliza en la Ciudad de México, el hecho de lo que les llaman madrinas, que eran como los que hacían el trabajo sucio de los agentes, en donde primero van con una persona que conocen que compra oro o en una casa de empeño, monedas y demás, y ellos la venden y se las venden baratas. O en algún caso que tuvimos muy de cerca, el clásico reloj, ¿no? El clásico reloj de marca, muy bueno,
se lo vende a una persona, pero ya está señalada y ya en la esquina están los agentes judiciales e inmediatamente le caen, le quitan la mercancía, se lo llevan a la cárcel, lo multan, lo amenazan de que él es el que está comprando constantemente ese tipo de mercancía y caray, el problema en que se meten. Entonces tener mucho cuidado con esta práctica que de veras ya son mañas de toda esta bola de criminales que nada más hacen caer a la gente, pero fácilmente. Tenemos el fraude, colegas y amigos. Este está establecido en el artículo 388 y nos indica que al que por cualquier motivo teniendo a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos con ánimo de lucro, perjudique al titular de estos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos. Imagínense, aquí sí puede intervenir o intervienen muchos contadores, mucha gente administrativa. Alteran las condiciones de los contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales, ocultando o reteniendo valores o ampliándolos indebidamente, o a sabiendas realice operaciones perjudiciales al patrimonio del titular en beneficio propio o de un tercero. Se le impondrán las penas previstas para el delito de fraude a estas personas, ¿ok? ¿Y cómo sucede? Bueno, ya nos lo explica aquí este artículo 388. Ustedes dirán, bueno, pues es que ya es muy difícil que actualmente estén haciendo este tipo de actividad, porque pues todo sea por factura, todo lo deduces tú de la empresa por medio de una factura, y si no tienes la factura no puedes sacar el gasto, etcétera, etcétera. Bueno, pues mucha gente se las ingenia para obtener este ingreso con facturas. Pues puedes tú ir a comprar artículos de menos de 2,000 pesos que son para tu casa, a lo mejor de mantenimiento. Luego sacas ese dinero de, si tienes una caja de las que se utilizan para dar el cambio constantemente, y pues metes ese gasto. Si estás en colusión con la gente de contabilidad, ya están repartiendo, pues ya nos va a ser muy difícil que se den cuenta. Al igual que, como comentábamos en alguno de los programas, los comenté, la defraudación que se hacía en los almacenes, que no llegaba toda la mercancía completa al almacén. Entonces el almacenista se encargaba de registrar como si todo hubiera estado ahí. Luego sacaban esa mercancía para los departamentos operativos y subían un poco el número de unidades que sacaban físicamente, o sea, anotaban de más en las requisiciones al almacén. Posteriormente, pues ya poco a poco los iban sacando de esa manera, pero esta mercancía la repartía el proveedor antes, algún pariente de adquisiciones, alguna persona relacionada con ellos, y así le iban dando la defraudación o el fraude a las empresas, por lo cual hemos indicado y hemos comentado en muchas ocasiones la conveniencia de estar haciendo los inventarios constantemente. O sea, ir a revisar físicamente, aunque ya sabemos que tenemos una maravilla de control en nuestro sistema contable y que ya tenemos el inventario por computadora y demás, pero hay que ir a checar físicamente. La recomendación que yo les daba para no estar, digo, independientemente de que en algunos negocios este inventario físico se hace de manera mensual, en algunos casos donde las compañías sean demasiado grandes, pues lo pueden hacer de manera mensual, pero seleccionar solamente algunos artículos, y al siguiente mes revisas otros 40, 50 artículos, y así le vas dando vuelta a todo el activo fijo o la mercancía que tengas dentro de tu compañía, a manera de poder detectar con tiempo que no te están saqueando de tus activos fijos o de tu mercancía a tu empresa. Entonces esto es muy recomendable. Pues ahí tenemos entonces el delito de fraude, que está en el artículo 38, que sí se puede dar en cualquiera de las empresas en las que nosotros estamos asesorando.